Los tristes intentos de los países occidentales por sancionar a Rusia hasta el olvido, excluirla de la economía global y ahora esa guerra en Oriente Medio han resultado contraproducentes principalmente para los países occidentales. Las naciones de la eurozona se están hundiendo en una recesión y la mayor parte del planeta está enfrentando aumentos de precios, presiones inflacionarias no vistas en décadas y ahora incluso los economistas temen que la crisis en Medio Oriente empeore todavía más la situación. La última explosión de violencia de la crisis de Israel y Palestina que se gestó, bueno, que se ha estado realizando durante décadas y ahora estalló nuevamente este 7 de octubre, prácticamente está amenazando con arruinar la economía global, o bueno, terminar de arruinarla, el camino que ha llevado la OTAN o Estados Unidos para, digamos, tener como tal que no solo ayudar a los ciudadanos económicamente, sino no poder ayudar a los ciudadanos económicamente porque no tienen para pagar sus recibos energéticos, sus recibos de todos los servicios en general. Incluso se están quedando sin comida, no pueden pagar sus tarjetas de crédito, no pueden pagar absolutamente nada. Entonces, los países ya están, pues, teniendo problemas grandes económicamente gracias a la actual guerra de poder que prácticamente empezó con la OTAN contra Rusia utilizando a Ucrania y enfrentan ahora un nuevo peligro, el llegar a $150 por barril de petróleo. El precio del petróleo va a aumentar. Si la situación que estamos viendo en Oriente Medio continúa, a pesar de que prácticamente el primer ministro Benjamin Netanyahu ya siguió la orden de Estados Unidos de bajarle 2 rayitas, ya dijo que sí, van a tener ligeros altos al fuego para permitir la ayuda humanitaria, porque si no la situación se iba a descontrolar todavía más y además iba a tener a la comunidad internacional completamente en su contra. Se estima que prácticamente el precio del barril de petróleo podría llegar a costar los $150 y el tope de precios de $60 por barril de la Unión Europea y Estados Unidos es historia. En un informe trimestral de perspectivas de los mercados de productos básicos de esta semana que compartió el Banco Mundial, advirtió precisamente que los precios de la energía y los alimentos están enfrentando un doble shock si la guerra en Gaza continúa. Al mismo tiempo señalan que esta crisis llega inmediatamente después del conflicto de Ucrania, que ya vio el mayor shock producido por los mercados de materias primas desde la década de 1970. En el peor de los escenarios de este Banco Mundial, los suministros mundiales de petróleo podrían reducirse entre lo que serían 6 y 8 millones de barriles por día. Y de estos, uno únicamente es de lo que es Arabia Saudita, 500,000 de Rusia y 2 millones de barriles entre todos los miembros de la OPEP. Entonces es una reducción muy importante de la ya prevista, de la que ya tiene cada uno de estos países, a llegar a estos 6 u 8 millones de barriles por día. Sería una ruina para la mayoría de las naciones en el mundo. Y esto depende de Arabia Saudita y otros gigantes árabes productores de petróleo que reduzcan la producción o incluso la cierren por completo para castigar a Occidente por su apoyo total a Israel, porque están apoyando el genocidio que estaría realizando Benjamin Netanyahu contra los palestinos y al mismo tiempo por rechazar obstinadamente todas y cada una de las propuestas de alto al fuego que han hecho Rusia, que ha hecho China, Irán, Turquía e incluso el propio secretario general de la ONU. Si esto sucede e incluso el alto al fuego que solicitó Rusia junto con Arabia Saudita para poder entregar apoyo y sobre todo para que la guerra como tal llegara a su fin, empezar con el diálogo, y es algo que ya sabemos que no le gusta como tal a Estados Unidos, dialogar, negociar. Si esto llegara a ocurrir, la prisa por abastecerse de los pocos suministros de petróleo que quedan
ya limitados por la negativa de muchos países occidentales a comprar crudo ruso, podría hacer que los precios salten a lo que serían 140 o hasta $157 por barril, o entre 102 y 121 dólares por barril, esto en el dado caso de una interrupción menor, llegando a una escala total en el que los países árabes digan se acabó nomás. Podría llegar a saltar e incluso llegar a los 160 dólares. De acuerdo con las estimaciones del banco, esto representa el doble de los precios actuales del crudo. El West Texas ronda los 80.50 dólares. El Brent ya bajó también a los 85. Estuvieron ambos por encima de los 90 dólares al inicio del conflicto entre Israel y Palestina. Los precios del gas natural ya subieron en medio de los disturbios en Oriente Medio, alcanzando máximos no vistos desde marzo en medio de los temores de interrupciones del suministro. Esto al mismo tiempo genera que los precios de la energía eléctrica vayan a subir dentro de poco. Y aunque el Banco Mundial asegura que la economía global hoy es más resistente, por así decirlo, a una crisis energética duradera como en octubre de 1979, que fue la última vez que los países árabes de la OPEP recortaron la producción y la exportación a Occidente por su apoyo a Israel en la guerra de Yom Kippur, actualmente, sus predicciones parecen basadas en una lógica cuestionable, que la participación de Oriente Medio en las exportaciones mundiales ha caído del 37% en 1973 al 30% actualmente, pero esto no incluye las exportaciones de petróleo rusas. Estas exportaciones representan el 13% del total mundial y que Estados Unidos y sus aliados europeos dejaron de comprar voluntariamente el año pasado. Si no consiguen el petróleo de Oriente Medio y no quieren comprar el ruso, entonces ¿de dónde van a conseguir? ¿De los países de América Latina? Ok, pero no tenemos tanto. No se produce tanto petróleo. Por eso, como recordarán, Estados Unidos liberó ciertos cierres, ciertos castigos a Venezuela para precisamente poder obtener el petróleo de este país. Está haciendo lo mismo que en Siria. En Siria les está robando, literal, están en sus pozos petroleros, obtienen los recursos y se los llevan casi sin pagar. Bueno, sin pagar. Y en el otro lado, a Venezuela los están utilizando, porque no existe otra palabra, los están utilizando para decirles, te quito esta sanción, voy a venir a trabajar, me voy a llevar tu petróleo y más adelante, cuando ya no te necesite, cuando se nos acabe el tiempo, bueno, te vuelvo a sancionar. Y te vas a quedar sin nada, obviamente. Pero bueno, eso ya es decisión de Venezuela si le quiere vender a Estados Unidos y a la Unión Europea y cómo van a llegar a trabajar, que es lo más importante. ¿Qué significan? ¿Qué significan los precios más altos de la energía por la economía mundial? En pocas palabras, precios más altos para todo. Para absolutamente todo, porque casi todas las actividades económicas, desde la producción industrial y la fabricación de bienes de consumo hasta incluso la producción de fertilizantes para alimentos, pasando por el envío, el transporte y la entrega, todas y cada una de estas actividades necesitan petróleo y gas para funcionar. E imagínense que cuando antes alguien se gastaba un barril de petróleo para construir 100, digamos, paquetes de fertilizantes por cada barril de petróleo, ok, rendía. Pero ahora ese mismo barril de petróleo va a costar el doble para crear esa misma cantidad de, digamos, productos de fertilizantes. Los empresarios, y ya lo hemos hablado aquí en diversas ocasiones, los empresarios no pierden. Ellos van a duplicar incluso los precios de sus productos para poder pagar el doble de lo que se está gastando en los recursos energéticos, ya sea para el transporte, para la producción en general,
pero van a tener que aumentar los precios. Y si hoy, digamos, un aguacate que se tiene que transportar desde México hasta Estados Unidos cuesta, poniendo de ejemplo, $5, para poder comprar un aguacate, si toda esta situación se complica, van a tener que pagar $10 por ese mismo aguacate, si no es que más, porque recordemos, los empresarios no pierden y ellos van a seguir ganando la misma cantidad de recursos mientras ustedes están pagando el doble por estos problemas que existen a nivel internacional. Esta es una noticia particularmente mala también para Europa. Estas naciones continúan entrando y saliendo de una recesión que afecta a toda la zona del euro y que de hecho ya han visto cómo docenas de grandes empresas trasladan su producción al extranjero, principalmente Estados Unidos, donde relativamente la energía es más barata y el gobierno ofrece generosas subvenciones de energía para la instalación de la tienda. Así que prácticamente Estados Unidos le robó a los empresarios a la Unión Europea y ellos no hicieron absolutamente nada ni para recuperarlos y mucho menos para tratar de, digamos, darse cuenta de lo que les estaba haciendo Estados Unidos al robarse a sus empresarios. El rechazo de los recursos energéticos rusos va a significar también que Europa se convierta sistemáticamente en la región con los costos energéticos más altos del mundo. Esto va a terminar de hundir gravemente y, según algunos expertos, de manera irrevocable la competitividad de una parte importante de la industria europea que ya está perdiendo la competencia a empresas de otras regiones del mundo. Esto incluso se los dijo el presidente ruso Vladimir Putin, lo dijo como una advertencia, no como una amenaza, sino les estaba diciendo que abran sus ojos porque desde la primavera del 2022, cuando Putin les dijo que la situación se les iba a complicar, da la impresión que a estos países, él dijo a nuestros colegas políticos y economistas occidentales, simplemente han olvidado los fundamentos de las leyes elementales de la economía o, en detrimento de ellas, prefieren ignorarlas deliberadamente y perder sus recursos, obviamente. La situación económica en el mundo puede cambiar gracias a esta lucha de poder, digamos, entre la OTAN contra Rusia, que consideran que es el malo de la historia, pero que finalmente es la nación que logró salir adelante a pesar de las sanciones. Quizás estaba preparado Putin para todo esto, no lo sabemos, pero si a eso le sumamos a la crisis humanitaria que se está gestando entre Israel y Palestina y por supuesto todo el rechazo que tiene en este momento Israel, la situación podría empeorar cada vez más. Y de ser así, si cumplen los países árabes su compromiso de detener completamente la exportación de petróleo y gas al resto de las naciones del mundo, la economía como la conocemos hoy en día va a dar un giro de 180 grados y va a ser muy difícil que vuelva a tomar su lugar. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.